La tarde caía sobre Casas Grandes, Chihuahua, mientras Yaretsi Morales guardaba los libros de texto bajo el mostrador de la pequeña tienda de abarrotes que atendía los fines de semana. A sus 19 años, había aprendido a esconder su rostro bajo el cabello negro azabache que le caía hasta la cintura. Sus ojos, rasgados y profundos, evitaban encontrarse con los de los clientes, especialmente los turistas que visitaban las ruinas cercanas. Yaretsi sabía que su piel, varios tonos más oscura que la de sus compañeros de universidad, era motivo de miradas curiosas y a veces de comentarios hirientes. «Morenita, ¿me pasas otro refresco?», le gritó don Javier desde la mesa del rincón, donde jugaba dominó con sus amigos. Yaretsi asintió sin levantar la mirada. Ese diminutivo le molestaba, pero había aprendido a guardarse los sentimientos. Su abuela Guadalupe le había contado historias sobre su familia, sobre cómo algunos de sus antepasados habían huido a las montañas para escapar de la persecución contra los indígenas. «Somos descendientes de los Indé, mi niña», le susurraba cuando nadie más podía escucharlas. «Pero no lo digas a nadie, la gente no entiende». Yaretsi había investigado por su cuenta, descubriendo que los Indé eran conocidos como apaches por los colonizadores, una palabra que significaba enemigo en la lengua suñi. Su pueblo había sido cazado como animales, con recompensas por sus cabelleras. Los pocos que sobrevivieron se ocultaron, se mezclaron y muchos negaron su herencia para protegerse. La campana de la tienda sonó, y Yaretsi levantó la mirada. Un hombre alto entró, vestido con una chaqueta de mezclilla gastada y un sombrero que no alcanzaba a ocultar su rostro anguloso y bronceado por el sol. No era de Casas Grandes. Yaretsi conocía a todos los locales. «Buenas tardes», dijo el hombre en un español con un ligero acento. «Soy Miguel Nakai. Estoy trabajando en un proyecto de documentación cultural y me gustaría hablar con la señora Guadalupe Morales». Yaretsi se tensó. Su abuela rara vez recibía visitas, y menos aún de extraños. «Mi abuela no está disponible», respondió secamente. «¿Para qué la busca?». El hombre sonrió, y Yaretsi notó que sus ojos tenían el mismo corte que los suyos, la misma intensidad. «Estoy recopilando historias de familias Ndé que aún viven en Chihuahua. Tu abuela fue mencionada por algunos ancianos en Nuevo México como alguien que podría conservar conocimientos tradicionales». Yaretsi sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nadie, absolutamente nadie fuera de su familia, hablaba abiertamente de sus raíces indígenas. «No sé de qué habla», respondió, bajando instintivamente la mirada. Miguel se acercó al mostrador y colocó suavemente una fotografía antigua sobre la madera desgastada. En ella, un grupo de personas posaba frente a una montaña que Yaretsi reconoció de inmediato, la Sierra Madre donde su familia tenía un pequeño rancho. «Esta foto es de 1968. Y esta mujer», dijo señalando a una joven de mirada fiera, «es tu abuela Guadalupe, en una reunión de familias Ndé que se realizaba en secreto». Los ojos de Yaretsi se llenaron de lágrimas. Nunca había visto esa fotografía, nunca había imaginado a su abuela tan joven, tan orgullosa, tan similar a ella misma. «¿Quién es usted realmente?», preguntó, recuperando la compostura y vigilando que los clientes del rincón no pudieran escucharlos. «Soy profesor de antropología en la Universidad de Arizona, pero antes que eso, soy Ndé, chiricahua por parte de mi padre y mezcalero por mi madre. Y estoy aquí porque nuestro pueblo está desapareciendo en México, porque las nuevas generaciones no conocen su historia, y porque creo que personas como tú y tu abuela son importantes para cambiar eso». Yaretsi miró hacia la puerta trasera de la tienda que conducía a la pequeña casa donde vivía con su abuela. El sol se ponía y las montañas se teñían de naranja y púrpura, los mismos colores que su abuela usaba en los tejidos que hacía en secreto, lejos de miradas indiscretas. «Vuelva mañana», dijo finalmente. «Hablaré con mi abuela».
Esa noche, mientras su abuela trenzaba su largo cabello negro, Yaretsi le mostró la fotografía. Los dedos arrugados de la anciana temblaron al tocar el papel. «Pensé que todas estas fotos se habían perdido», murmuró Guadalupe. «Era nuestro último encuentro antes de que las autoridades nos prohibieran reunirnos. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Abuela, ¿por qué nunca me contaste más sobre nuestras tradiciones? ¿Por qué siempre me dijiste que me mantuviera callada sobre quiénes somos?» La anciana suspiró, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Por miedo, mi niña, por el miedo que nos dejaron nuestros padres y abuelos. Un miedo tan grande que se metió en nuestros huesos. Cazaron a nuestra gente como animales, nos obligaron a escondernos, a negar lo que éramos, y luego, cuando ya no podían matarnos, intentaron borrarnos. Nos dijeron que no existíamos, que los apaches en México estaban extintos. Pero no es justo, abuela. No deberíamos tener que escondernos». «No, no es justo», respondió la anciana, acariciando el rostro de su nieta. «Y quizás ya es tiempo de dejar de escondernos». Al día siguiente, cuando Miguel regresó a la tienda, Yaretsi y su abuela lo esperaban. La anciana lo recibió con palabras en una lengua que Yaretsi apenas reconocía de las canciones de cuna que le cantaba cuando era pequeña. Durante horas escuchó a su abuela compartir historias que nunca antes había contado, sobre cómo su familia había sobrevivido escondiéndose en las montañas, sobre ceremonias realizadas en secreto, sobre un pueblo que se negaba a desaparecer a pesar de la persecución y el olvido. «Quiero aprender», dijo Yaretsi cuando la conversación terminó. «Quiero saber todo sobre nuestra cultura, nuestra lengua, y quiero que otros sepan que seguimos aquí». Miguel sonrió, y por primera vez Yaretsi no sintió vergüenza al mirarlo directamente a los ojos. Esos ojos tan parecidos a los suyos. «Ese es el primer paso», respondió él. «Reconocer quiénes somos con orgullo». Mientras el sol se ponía de nuevo sobre las montañas, Yaretsi sintió que algo cambiaba dentro de ella. No más esconderse, no más vergüenza. Era hora de mostrarse, de reclamar su historia, de caminar con la frente en alto como lo habían hecho sus antepasados. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino para Yaretsi. Miguel había traído consigo grabadoras, cámaras y cuadernos que llenaba con las historias de su abuela. Pero más importante aún, había traído algo que la joven nunca había experimentado, un sentido de pertenencia. «¿Sabes por qué nos llamamos a nosotros mismos Ndé o Indé?», le preguntó Miguel una tarde mientras caminaban por las faldas de la sierra. «Significa la gente. No somos enemigos como nos llamaron los Zuñi y después los españoles. Somos simplemente personas, conectadas con esta tierra desde hace siglos». Yaretsi observaba el paisaje con nuevos ojos. Los cerros áridos, los cactus, los águilas que planeaban en el cielo azul intenso. Todo adquiría un nuevo significado sabiendo que sus antepasados habían caminado por esos mismos senderos, habían observado los mismos horizontes. «Mi abuela dice que muchas familias Ndé abandonaron su identidad por completo», comentó Yaretsi, «que se integraron tanto que olvidaron quiénes eran». «Es cierto», respondió Miguel con un dejo de tristeza. «La persecución fue brutal. En 1835, el gobierno de Sonora ofrecía 100 pesos por cada cabellera de guerrero apache. Chihuahua hizo lo mismo después. Era literalmente una cacería humana». Yaretsi sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía imaginar ese nivel de odio, ese deseo de exterminar a un pueblo entero. ¿Cómo sobrevivieron algunos? Como tu familia, escondiéndose, adaptándose, manteniendo vivas algunas tradiciones en secreto, pero muchos perdieron la conexión con su cultura. Es por eso que este trabajo de documentación es tan importante. Cuando regresaron a la casa, encontraron a doña Guadalupe sentada en el porche con varias mujeres del pueblo. Yaretsi se sorprendió. Su abuela rara vez invitaba gente.
«Estas son mis primas», explicó la anciana cuando se acercaron. Les hablé de Miguel y de su proyecto. Las mujeres, todas de mediana edad o mayores, miraban a Miguel con una mezcla de curiosidad y recelo. Pero había algo más en sus ojos: esperanza. «Mi madre me contaba historias», dijo una de ellas, Josefina, sobre cómo su abuela había sido capturada por soldados cuando era niña, pero escapó y se reunió con su familia en las montañas. Siempre pensé que eran cuentos para entretenerme. «No eran cuentos», respondió otra mujer, Carmela. «Mi abuelo me mostraba plantas en el monte y me decía sus nombres en una lengua extraña. Me hacía prometerle que nunca le diría a nadie». Una a una, las mujeres comenzaron a compartir fragmentos de memorias, canciones medio olvidadas, palabras sueltas en una lengua que ya no hablaban, tradiciones que habían sobrevivido disfrazadas como costumbres católicas. «Es como si hubiéramos guardado piezas de un rompecabezas», dijo Yaretsi. «Cada familia conservó algo diferente. Y ahora podemos empezar a unir esas piezas», añadió Miguel. Durante las semanas siguientes, más personas del pueblo comenzaron a acercarse, al principio con cautela, luego con creciente entusiasmo. Un anciano trajo un tambor que había pertenecido a su bisabuelo. Una mujer compartió técnicas de cestería que había aprendido de su abuela. Un hombre mayor reveló conocimientos sobre plantas medicinales que había mantenido en secreto toda su vida. Yaretsi se sumergió en el aprendizaje. Cada noche, después de cerrar la tienda, se sentaba con Miguel y su abuela para practicar palabras en la lengua de sus ancestros. Sus labios se esforzaban por formar sonidos que nunca antes había pronunciado, pero que de alguna manera resonaban en lo más profundo de su ser. «Tienes buena memoria para los sonidos», le dijo Miguel una noche. «Es como si tu cuerpo recordara lo que tu mente nunca aprendió». En la universidad, Yaretsi comenzó a investigar la historia de los apaches en la biblioteca, sorprendiéndose de lo poco que mencionaban los libros de texto sobre su presencia en México y cómo muchos afirmaban erróneamente que se habían extinguido por completo. Un día, mientras regresaba de sus clases, notó miradas y murmullos a su paso. Su amiga Laura se acercó corriendo. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó Laura sin aliento. «¿Que estás organizando reuniones de indígenas en tu casa? ¿Que tienes un novio americano que está investigando sobre apaches?» Yaretsi sintió que se sonrojaba, tanto por la insinuación sobre Miguel como por la forma en que su amiga pronunció indígenas, como si fuera algo vergonzoso. «No es mi novio, es un profesor de antropología», aclaró. «Y sí, estamos documentando historias de familias Ndé que aún viven aquí». «Ndé» es como nos llamamos a nosotros mismos, los que ustedes conocen como apaches. Laura la miró con los ojos muy abiertos. «¿Tú eres apache?» Por un instante, el viejo miedo regresó. Yaretsi sintió el impulso de negarlo, de reír y decir que solo estaba ayudando con una investigación. Pero entonces recordó la fotografía de su abuela, joven y orgullosa, y las historias de persecución y supervivencia que había escuchado en las últimas semanas. «Sí», respondió levantando la barbilla, «mi familia es Ndé. Hemos vivido en estas tierras por generaciones». Laura pareció no saber qué responder. Finalmente murmuró algo sobre llegar tarde a clase y se alejó rápidamente. Yaretsi la observó marcharse, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Esa noche, mientras ayudaba a su abuela a preparar la cena, Yaretsi le contó lo sucedido. «Creo que he perdido una amiga», concluyó con un suspiro. Doña Guadalupe le acarició el cabello. «Si te rechaza por quién eres, nunca fue realmente tu amiga, mi niña. Pero dale tiempo. El miedo y los prejuicios son como telarañas en la mente. A veces solo necesitan que alguien las sacuda para disiparse». Miguel llegó más tarde esa noche, acompañado por un hombre mayor que se presentó como Bernardo II, un Ndé de Coahuila,
que había viajado al enterarse del proyecto de documentación. «He traído esto», dijo Bernardo, desenvolviendo cuidadosamente un paquete envuelto en tela. Era un violín antiguo, con marcas y símbolos tallados en la madera. Perteneció a mi abuelo. Tocaba melodías que ahora casi nadie recuerda. Mientras los adultos conversaban, Yaretsi observó por la ventana. Afuera, en la calle, un grupo de jóvenes del pueblo se había reunido, mirando hacia la casa con curiosidad. Reconoció a varios de sus compañeros de escuela, incluyendo a Laura. «Tenemos público», comentó señalando hacia la ventana. Miguel se acercó y observó a los jóvenes. «¿Por qué no los invitas a entrar?», sugirió. «Quizás les interese escuchar lo que Bernardo tiene que compartir». Yaretsi dudó por un momento, pero luego asintió y salió al porche. Los jóvenes retrocedieron ligeramente cuando abrió la puerta. «¿Quieren conocer al señor Bernardo?», preguntó. «Ha traído un violín tradicional en D y va a tocar algunas melodías antiguas». Hubo un momento de silencio incómodo. Finalmente, Laura dio un paso adelante. «¿Podemos?». Yaretsi sonrió y asintió. Esa noche, la pequeña sala de los Morales se llenó como nunca antes. Los jóvenes escucharon fascinados mientras Bernardo tocaba melodías que parecían evocar el viento entre los cañones y el galope de caballos libres por las praderas. Luego vino una ronda de historias, relatos de valor, de supervivencia, de conexión con la tierra. «¿Es verdad que los apaches eran violentos?», preguntó uno de los jóvenes. «Como cualquier pueblo, defendimos nuestras tierras y familias», respondió Bernardo. «Pero la imagen del apache sanguinario fue creada para justificar nuestro exterminio. Éramos principalmente cazadores y recolectores que seguíamos ciclos estacionales. Conocíamos cada planta, cada animal, cada fuente de agua en un territorio inmenso». «¿Y por qué se escondieron?», preguntó Laura, mirando directamente a Yaretsi. Doña Guadalupe fue quien respondió. «Porque querían que desapareciéramos. Primero con violencia, luego negando nuestra existencia. Pero estamos aquí. Siempre hemos estado aquí. Cuando los jóvenes finalmente se marcharon, era casi medianoche. Yaretsi acompañó a Laura hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo. Laura la miró con expresión arrepentida. «Perdón por cómo reaccioné antes. Es que nunca pensé. Siempre nos enseñaron que los apaches eran cosa del pasado, o que solo existían en Estados Unidos. Lo sé, a mí también me lo enseñaron así». Laura dudó un momento. Luego preguntó, «¿Crees que puedo volver mañana? Me gustaría escuchar más historias». Yaretsi sonrió. «Claro que sí. Siempre serás bienvenida». Mientras cerraba la puerta, Yaretsi sintió que algo importante había comenzado a cambiar, no solo en ella, sino en su comunidad. Las semillas del orgullo por sus raíces comenzaban a germinar, rompiendo el duro suelo del miedo y el olvido. La primavera llegó a Casas Grandes con una explosión de flores silvestres que salpicaban el desierto de colores. Para Yaretsi, parecía un reflejo de lo que estaba ocurriendo en su vida. Después de generaciones de silencio, la identidad Ndé florecía nuevamente en su comunidad. El pequeño patio trasero de la casa de los Morales se había convertido en un centro de actividad cultural. Los sábados por la tarde, después de que Yaretsi cerraba la tienda, se reunían allí personas de todas las edades. Doña Guadalupe, junto con otras ancianas, enseñaba técnicas tradicionales de tejido y cestería. Bernardo, quien había decidido quedarse en Casas Grandes, compartía canciones y leyendas. Miguel documentaba todo meticulosamente, creando un archivo que crecía día a día. Lo más sorprendente para Yaretsi era ver cuántos jóvenes participaban. Laura había traído a sus hermanos y primos, y pronto se les unieron otros estudiantes de la universidad. Algunos venían por curiosidad, otros porque comenzaban a reconocer rasgos Ndé en sus propias familias. Mi abuela siempre decía que su madre era india,
comentó un día Rodrigo, un estudiante de ingeniería, pero nunca especificaba qué tipo de India. Ahora, viendo las fotos que Miguel ha recopilado, estoy casi seguro de que era en D. No todo era fácil, sin embargo. Una mañana, Yaretsi llegó a la tienda para encontrar un grafiti en la puerta. «Fuera apaches». El corazón le dio un vuelco, recordándole que el miedo y el prejuicio seguían presentes. Miguel la encontró limpiando la pintura, con lágrimas de rabia en los ojos. «Algunas personas tienen miedo al cambio», dijo suavemente. «Tienen miedo de cuestionar lo que siempre han creído». «¿Por qué deberían temer que reconozcamos nuestras raíces?», preguntó Yaretsi, frotando con fuerza la pared. «Porque desafía la historia que les han contado. Porque significa admitir que se cometieron injusticias que nunca fueron reparadas». Esa tarde, durante la reunión habitual, Yaretsi notó que faltaban algunas caras. El incidente había corrido como pólvora por el pueblo, y algunos padres habían prohibido a sus hijos participar en las reuniones de apaches. «No podemos obligar a nadie a aceptarnos», dijo doña Guadalupe, cuando Yaretsi expresó su frustración. «Pero tampoco vamos a escondernos más. Nuestro camino es seguir adelante, con dignidad y orgullo». A pesar de los obstáculos, el proyecto seguía creciendo. Miguel había establecido contactos con comunidades en Sonora y Coahuila, creando una red que se extendía a ambos lados de la frontera. Grabaciones de canciones tradicionales, fotografías de artesanías, transcripciones de historias orales. Todo se sumaba a un tesoro cultural que poco a poco salía de las sombras. Un día, Miguel llegó con una noticia emocionante. La Universidad de Arizona, en colaboración con universidades mexicanas, organizaría un simposio sobre pueblos indígenas transfronterizos. Quería que Yaretsi y su abuela participaran como ponentes, compartiendo su experiencia en la revitalización cultural en Chihuahua. «¿Yo?», preguntó Yaretsi, sorprendida. «Apenas estoy aprendiendo sobre mi propia cultura. ¿Qué podría aportar?» «Precisamente eso», respondió Miguel. «Tu perspectiva como joven que redescubre sus raíces es invaluable. Representa el futuro de nuestro pueblo». La idea de hablar en público, especialmente sobre un tema tan personal, aterrorizaba a Yaretsi, pero recordó cómo había comenzado a levantar la mirada, a no esconderse más, y supo que este era el siguiente paso en su camino. Mientras se preparaban para el viaje a Tucson, donde se celebraría el simposio, un nuevo desafío surgió. El padre de Laura, don Ernesto, quien era concejal municipal, convocó una reunión urgente del ayuntamiento. El tema: las actividades culturales no autorizadas que se estaban realizando en Casa de los Morales. «Dicen que están promoviendo ideas separatistas», explicó Laura, quien había venido corriendo a advertirles, «que están alentando a la gente a identificarse como extranjeros en su propio país». Yaretsi y su abuela asistieron a la reunión, acompañadas por Miguel y varios de los jóvenes y ancianos que participaban en las actividades culturales. El salón municipal estaba lleno. Parecía que todo Casas Grandes quería presenciar el debate. Don Ernesto habló primero, expresando preocupación por actividades que podrían dividir a la comunidad y promover identidades ajenas a la tradición mexicana. Cuando llegó el turno de los Morales, doña Guadalupe se puso de pie. A sus 78 años, su figura menuda irradiaba una dignidad que impuso silencio en la sala. «He vivido toda mi vida en este pueblo», comenzó. «Mi familia ha estado en estas tierras desde mucho antes de que existiera México, desde antes de que llegaran los españoles. Hemos trabajado esta tierra, hemos contribuido a esta comunidad, hemos derramado sangre por este país. Y todo ese tiempo hemos guardado silencio sobre quiénes somos realmente, por miedo a ser perseguidos, discriminados, borrados». La anciana hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. «Los ND no somos extranjeros, somos parte de la historia de México, una parte que ha sido silenciada.
No queremos dividirnos de nadie. Al contrario, queremos ser reconocidos como parte integral de este país, con nuestra cultura y tradiciones respetadas como las de cualquier otro pueblo originario. Cuando doña Guadalupe terminó, varias personas se pusieron de pie para hablar. Algunos expresaron inquietudes, temiendo que el reconocimiento de la identidad ND pudiera llevar a reclamos territoriales o privilegios especiales. Otros, sorprendentemente, defendieron el derecho de los Morales y sus amigos a explorar y celebrar su herencia cultural. Finalmente, Yaretsi pidió la palabra. Mientras caminaba hacia el frente del salón, sintió todas las miradas sobre ella. Sus piernas temblaban, pero su voz salió firme y clara. Hace 6 meses, yo era una estudiante que se escondía detrás de su cabello para que nadie notara el color de mi piel o la forma de mis ojos. Había aprendido a avergonzarme de quién soy, porque desde niña escuché que ser indígena era ser menos, que los apaches, en particular, eran salvajes, enemigos, una mancha en la historia que era mejor olvidar. Yaretsi miró directamente a don Ernesto antes de continuar. Lo que estamos haciendo no es dividir, es sanar. Sanar heridas que han pasado de generación en generación. Reconocer una parte de la historia mexicana que ha sido deliberadamente borrada. Y en ese proceso hemos descubierto que muchas familias en Casas Grandes, probablemente incluida la suya, don Ernesto, tienen raíces ndé que fueron ocultadas por vergüenza o miedo. Un murmullo recorrió la sala. Don Ernesto se removió incómodo en su asiento. No pedimos privilegios ni territorios, continuó Yaretsi. Solo pedimos respeto, el derecho a no escondernos más, a que nuestros niños crezcan orgullosos de todas sus raíces, incluyendo las indígenas. ¿No es eso parte de lo que significa ser mexicano? Una nación de muchas culturas, muchas historias entretejidas. Cuando terminó la reunión, no se había llegado a ninguna resolución formal, pero algo había cambiado en el ambiente. Varias personas se acercaron a los Morales para expresar su apoyo, incluso algunas que antes habían sido escépticas. Mi abuelo tenía un tambor similar al de don Bernardo, confesó un hombre mayor. Siempre me pregunté de dónde venía. Mi abuela se ponía furiosa si mencionábamos a los apaches, dijo una mujer. Ahora entiendo por qué. No era odio, era miedo. El día antes de partir hacia Tucson para el simposio, Yaretsi encontró a Laura esperándola en la tienda. Mi padre quiere hablar con ustedes, dijo, a solas. Preocupadas, Yaretsi y su abuela recibieron a don Ernesto esa misma tarde. El hombre, habitualmente seguro de sí mismo, parecía nervioso. He estado hablando con mi madre, comenzó. Tiene 90 años y rara vez habla del pasado, pero después de la reunión le conté lo que está pasando y me mostró esto. Sacó de su bolsillo un pequeño amuleto de cuero y piedra desgastado por el tiempo. Perteneció a su madre, mi abuela. Eran de la banda Chiricahua. Se casó con mi abuelo, un mexicano, después de que su familia fuera masacrada. Nunca habló de sus orígenes, excepto a mi madre, y le hizo prometer que guardaría el secreto. Doña Guadalupe tomó el amuleto con reverencia. Es un talismán de protección, explicó. Mi madre tenía uno similar. Don Ernesto asintió, con los ojos húmedos. Toda mi vida escuché que los apaches eran el enemigo, que habían aterrorizado a nuestros antepasados. Nunca imaginé que yo mismo, que mi familia... No pudo terminar la frase. Doña Guadalupe le tomó las manos. No es tarde para reconectar con esa parte de tu historia, dijo suavemente. Tu abuela estaría orgullosa. El simposio en Tucson fue un éxito rotundo. Yaretsi, vestida con un huipil tradicional, que las ancianas habían confeccionado especialmente para ella, habló con pasión sobre el renacimiento cultural que estaba ocurriendo en Casas Grandes.
Investigadores, activistas y miembros de comunidades indígenas de ambos lados de la frontera escucharon con atención y compartieron sus propias experiencias. Lo que está sucediendo en Chihuahua es extraordinario, comentó una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contradice completamente la narrativa oficial de que los apaches en México estaban extintos. El último día del simposio, Miguel presentó oficialmente el archivo digital que había creado, Voces de México, una colección de historias orales, fotografías, grabaciones musicales y documentación lingüística recopilada en los últimos meses. Este es solo el comienzo, dijo. Hay mucho más por descubrir, muchas más historias por contar. Cuando regresaron a Casas Grandes, una sorpresa les esperaba. En la plaza principal, don Ernesto y el ayuntamiento habían organizado un evento comunitario, celebrando nuestras raíces. Había puestos con artesanías, música, comida tradicional y una exposición de fotografías históricas de la región, incluyendo algunas que mostraban a familias antes de la época de persecución. Es nuestro pequeño aporte, explicó don Ernesto, para empezar a reconocer todas las culturas que forman parte de nuestra comunidad. Mientras Yaretsi recorría la plaza, observando a las familias que disfrutaban del evento, a los niños que escuchaban fascinados las historias de don Bernardo, a los ancianos que finalmente podían compartir recuerdos largo tiempo guardados, sintió una profunda gratitud. Sacó de su bolsillo el pequeño espejo que siempre llevaba consigo. En él vio su rostro, los pómulos altos, los ojos rasgados, la piel morena que tantas veces había intentado ocultar. Ya no veía defectos ni motivos de vergüenza. Veía el legado de un pueblo resiliente, de mujeres y hombres que habían sobrevivido contra todo pronóstico, que habían preservado fragmentos de su cultura a través de generaciones de silencio y miedo. «Te ves hermosa», dijo una voz a su lado. Era Miguel, quien había estado ocupado ayudando a instalar la exposición fotográfica. «Me siento hermosa», respondió Yaretsi con una sonrisa. «Por primera vez en mi vida». Miguel le tomó la mano y juntos caminaron hacia el centro de la plaza, donde doña Guadalupe, junto con otras ancianas, estaba enseñando a un grupo de niños y jóvenes los pasos de una danza tradicional. «¿Sabes qué significa esta danza?», preguntó Miguel mientras observaban. Yaretsi negó con la cabeza. «Es una celebración del amanecer», explicó, «del nuevo día que llega después de la oscuridad. Los Ndé la bailaban para dar gracias por haber sobrevivido la noche, por tener la oportunidad de ver un nuevo sol». La joven sintió que las palabras resonaban profundamente en su interior. Su pueblo había sobrevivido una larga noche de persecución y negación, y ahora finalmente estaban presenciando el amanecer de un nuevo día donde podían mostrarse a la luz sin temor. Doña Guadalupe les hizo señas para que se unieran al círculo. Yaretsi dudó por un momento, consciente de que no conocía bien los pasos, pero luego recordó algo que su abuela siempre decía: «No importa si no sabes el camino completo, lo importante es dar el primer paso». Y así lo hizo. Se unió al círculo, sintiendo el ritmo del tambor en su pecho, dejando que sus pies encontraran su propio camino en la danza antigua. A su alrededor, rostros sonrientes, algunos con rasgos claramente indígenas, otros que mostraban la mezcla de culturas que era México. Todos unidos en ese momento, celebrando un patrimonio que ya no necesitaba permanecer oculto. Mientras el sol se ponía sobre Casas Grandes, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Yaretsi pensó en el largo camino que habían recorrido en tan poco tiempo. De la vergüenza al orgullo, del silencio a la celebración, de la oscuridad a la luz. Ya no viviría oculta por su piel oscura. Caminaría bajo el sol con la frente en alto, como lo habían hecho sus antepasados, como lo haría ahora su comunidad redescubierta.
porque la verdadera fuerza de los Ndé nunca había estado en las armas o en la guerra, como contaban las historias distorsionadas, sino en su capacidad de adaptación, en su conexión con la tierra y, sobre todo, en su inquebrantable voluntad de sobrevivir. Cuando la música terminó y los bailarines se dispersaron, Yaretsi se quedó un momento más en el centro de la plaza, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Por generaciones, sus antepasados habían mirado esas mismas estrellas, encontrando en ellas guía y consuelo en los momentos más oscuros. «Seguimos aquí», susurró a las estrellas, «y nunca más nos esconderemos». En su mente, escuchó el eco de una promesa, de una historia que apenas comenzaba a escribirse. La historia de un pueblo que se negaba a ser olvidado, que reclamaba su lugar bajo el sol de México. La historia de una joven que había encontrado la fuerza para mostrar su verdadero rostro, su verdadera esencia, con orgullo y dignidad. La historia de Yaretsi, la niña que ya no vivía oculta por su piel oscura, porque un apache le había mostrado el camino hacia el orgullo.